Alemania prepara sus mejores galas y escenarios para recibir a los 23 invitados a la Euro 2024. ¿Quieres conocer las 10 sedes de la máxima competición de selecciones en el viejo continente? En el video de hoy las repasamos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en Bundestraum y el día de hoy venimos a hablar de la Euro 2024. Ahora sí, a pocos días de que arranque la máxima competición de selecciones en el viejo continente, nos ponemos a full modo Eurocopa y para prepararnos vamos a hablar primero de los estadios, los lugares que van a recibir a todos los partidos que se van a disputar en esta Eurocopa. Y es que bueno, primero antes de hablar de las 10 sedes en sí, vamos a dar un poquito de contexto. Y para que un país pueda ser sede de la Euro, debe de contar con mínimo 3 estadios de 50,000 asientos. Recordemos que para competiciones internacionales no se permiten las locaciones de pie y de estos es preferible que uno de ellos tenga capacidad para más de 60,000, otros 3 estadios con 40,000 asientos de capacidad y otros 4 estadios con 30,000 asientos de capacidad. Se presentaron 18 ciudades de Alemania. En una primera instancia se descartaron 4. La primera en ser rechazada fue Dresden porque no cumplían con la capacidad de los 30,000. En abril de 2017, Freiburg y Karlsruhe se retiran de la chance de ser sedes de la Eurocopa, precisamente porque si bien tienen estadios grandes, pero tienen muchas locaciones de pie. Y finalmente, en mayo de 2017, un mes después, Kaiserslautern también retira su categoría debido a un riesgo financiero irresponsable. Después de que se descartan en primer lugar estas 4, en julio de 2017 tenemos la visita de la UEFA a todas las 14 sedes que quedaban y en ese proceso se descartan otras 4. El Max-Morlock-Stadion de Nuremberg, el estadio del Hannover, el HDI Arena, el Weserstadion del Werder Bremen y también se descarta Borussia Park del Mönchengladbach para dejarnos con las 10 sedes finales que ya todos conocemos y que las iremos repasando una por una. Pues bueno, sin más rodeos, ahora sí vamos a repasar una por una las sedes de esta Eurocopa. Y bien dicen que hay que empezar por el principio, así que vamos a empezar por el estadio que recibirá el partido inaugural entre Alemania y Escocia, y no es nada más ni nada menos que el Allianz Arena, que en esta Eurocopa se va a llamar Fußball Arena München, que nos vamos a Múnich, al sur de Alemania, uno de los estadios más grandes que hay en la Bundesliga, 75,024 espectadores de capacidad, que se reduce a 70,000 para competiciones UEFA y FIFA. Es el segundo estadio más grande de Alemania y pues bueno, como sabemos, el Bayern Múnich es el que le pertenece este estadio, pero si no sabían, este estadio en su tiempo también le perteneció al 1860 Múnich, el rival de la ciudad, que se construyó el estadio se fue inaugurado en 2005. El 1860 Múnich en ese tiempo, si mal no estoy, todavía estaba en primera. Entonces tienen este proyecto juntos. Sin embargo, en 1860 Múnich se mete en una crisis deportiva que termina siendo también una crisis financiera y al final en 2017 terminan vendiendo su mitad y se van a otro estadio más pequeño porque ya no podían financiarlo. Es un estadio, como ya vemos, reciente, pero que ha sido sede de algunos eventos importantes. Fue sede del Mundial 2006, fue sede de la Euro 2020 que se jugó en 2021 con capacidad reducida por los temas de COVID. Fue sede de la final de la Champions 2011-2012, esa que llega el Bayern contra el Chelsea con el gol mítico de Drogba. Y también es uno de los 2 estadios en Alemania que ha recibido juegos de la NFL. En este caso fue en 2022 un Tampa Bay contra Seattle Seahawks. El Allianz Arena va a ser sede de 4 partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final y una semifinal. Y algo que caracteriza al estadio es como esa fachada que se ve como muy esponjosa, muy de nube. Y es de hecho el primer estadio con una fachada que cambia de color completamente gracias a esos paneles que son de un plástico ETFE, que no voy a decir el nombre científico completo porque si no me voy a hacer un lío, que se iluminan de forma independiente gracias a luces LED. Y de hecho, este estadio emite tanta luz que en noches claras, o sea, sin nubes y todo ese rollo, el estadio se puede ver en las montañas austriacas a 80 kilómetros de Múnich. Obviamente, esta iluminación tan bonita fue un hecho de polémica, precisamente en la Euro 2020, porque antes del partido entre Alemania y Hungría, la Federación Alemana estaba pensando
en iluminar las afueras del estadio con los colores de la bandera LGBT en protesta por una ley homofóbica que habían pasado en Hungría precisamente hace muy pocos días. Al final la UEFA no los dejó, se metieron en un lío ahí medio político. También vamos a hablar de los estadios, pero también vamos a hablar de las sedes. Vamos a empaparnos un poquito de cultura alemana y si hablamos de Múnich no podemos no hablar del Oktoberfest, uno de los festivales populares más grandes de todo el mundo, que recibe hasta 6 millones de visitantes y que se celebra entre mediados de septiembre hasta el primer domingo de octubre en el Theresienwiese, un campo abierto en el centro de la ciudad. Es una de las celebraciones más míticas, ya no solo de Baviera, de Alemania, sino de toda Europa e incluso de todo el mundo. Es una celebración muy icónica que muy probablemente la imagen que se tiene de Alemania con las cervezas y las vestimentas tradicionales, todo eso es del Oktoberfest. Ahora, hablando de Baviera, donde está Múnich, a 1 hora y en 40 minutos de la ciudad se encuentra el castillo de Neuschwanstein, el edificio más fotografiado de Alemania y que sirvió como inspiración a Walt Disney para hacer el castillo de la Bella Durmiente. Vamos con el siguiente estadio, y muchos de este estadio, como el que vamos a comentar ahorita, son estadios muy viejos, pero que obviamente han sido renovados e incluso reconstruidos a lo largo del tiempo. Entonces no se parece nada el estadio que vemos ahora con el estadio que fue en su momento. Este es el caso de uno de ellos. Nos vamos a Stuttgart y vamos a conocer la MHP Arena, que se va a llamar Stuttgart Arena durante la Eurocopa. Es un estadio de 60.058 espectadores de capacidad que se reduce a 55.000, casi 55.000 para competiciones UEFA y FIFA. Obviamente, como suponemos por la ciudad, es el estadio del VfB Stuttgart, que acaban de hacer una temporada fantabulosa, pero además los Stuttgarter Kickers, cuando jugaron en la Bundesliga, también jugaron en este estadio. Fue inaugurado en 1973 durante la época de la Alemania, que no puedo decir la palabra porque si no me censuran el video, y sufrió primero una remodelación entre finales de los 80s y principios de los 90s, financiada en parte por Mercedes-Benz, y tuvieron también otras remodelaciones en 2009 para dejarlo ya como un estadio solo para fútbol. Va a ser sede de 4 partidos de la fase de grupos y 1 de cuartos de final, y como vemos que es un estadio muy antiguo, muy grande, ha sido sede de múltiples eventos en Alemania. Fue sede de la final de la Copa de Europa, la antigua Champions 1959 y 1988. Fue sede de los 2 mundiales de Alemania, 74 y 2006. Fue sede de la Euro 88, además del Campeonato Europeo de Atletismo en el 86 y el Campeonato Mundial de Atletismo en el 93. Fue el primer estadio que acogió el primer partido de la selección alemana tras la Segunda Guerra Mundial en 1950 contra Suiza, y también fue el estadio que acogió el primer partido de Alemania ya como una selección unificada tras la caída del muro de Berlín, que curiosamente también fue contra Suiza en 1990. Y antes de su remodelación, de su última remodelación en 2009, tenían el sistema de video más grande de Europa. Esas pantallotas, bueno, ellos tenían la más grande. Pues Stuttgart es considerada como la cuna del automóvil a nivel mundial. Sería en esa ciudad donde Carl-Benz patentaría el primer automóvil moderno, como se les conoce, y el primero que se produjo en masa gracias a Gottlieb Daimler, y que de hecho el estadio se llamó así entre el 93 y el 2008, que es uno de los fundadores de Mercedes-Benz. Es la sede de monstruos automotrices como Mercedes-Benz o Porsche, la ciudad de Stuttgart. Nos vamos al tercer estadio de la lista y viajamos al corazón de Europa. Nos vamos a Frankfurt y a la Frankfurt Arena, mejor conocida como Waldstadion o Deutsche Bank Park por motivos de patrocinio. Un estadio para 58.000 espectadores con la reciente ampliación que se dio a finales de 2023, que se reduce a 53.800 para competiciones UEFA y FIFA. Como sabemos, es el estadio de mi queridísimo Eintracht Frankfurt, que lo tenemos aquí atrás. Y como vemos, este es otro ejemplo de un estadio que fue construido muy antiguo y que se ha ido renovando y reconstruyendo con el tiempo. Fue inaugurado en 1925 y sufrió su primera expansión en 1937. Después tuvo su primera gran remodelación en 1953. Fue reconstruido para el Mundial del 74 y ahí fue donde se llevó a cabo el partido inaugural. Y finalmente sufrió una última remodelación para el Mundial de 2006,
donde se eliminó la pista de atletismo. Va a ser sede en esta Eurocopa de 4 partidos de la fase de grupos, incluido uno de Alemania y uno de octavos de final. Y como vemos, es un estadio muy antiguo que ha albergado todo tipo de eventos. La final de la Copa UEFA en 1980, que antes se jugaba a ida y vuelta, que de hecho esa final la gana el Eintracht Frankfurt precisamente contra el Borussia, que la jugaron contra el Borussia Mönchengladbach, fue sede de la Euro del 88, de la Confederación, la Copa Confederaciones de 2005, antes del Mundial, fue sede de la final de la Champions Femenina 2002. Además, fue sede del Mundial Femenino 2011 que se jugó en Alemania y es el otro estadio junto con el del Bayern Múnich que ha recibido juegos de la NFL. Fue el año pasado, 2023, en un juego entre Kansas City y Miami Dolphins. Es uno de los estadios más míticos de Alemania y también uno de los más modernos. Cuenta con techo retráctil y con una pantalla central en forma de cubo 360 suspendida en el aire, que de hecho, si ustedes vieron la última jornada de la Bundesliga, probablemente se acordarán de que esa pantalla dio problemas porque se apagó por una alarma de incendios. Hablando de Frankfurt, la ciudad también es una ciudad muy importante tanto en Alemania como en Europa. Siempre ha sido uno de los puntos de conexión más importantes en el continente y actualmente es el corazón financiero de Europa. Es la sede del Banco Central Europeo, donde se imprime el euro, es la sede del Banco Central Alemán, de la bolsa de valores más importantes de Alemania, el aeropuerto más transitado del país y el sexto más transitado del continente, el nudo de autopistas más denso de todo el mundo y la estación de tren más grande de Alemania. Cuarto estadio de la lista y viajamos de sur a norte. Nos vamos a Hamburgo, al Volksparkstadion específicamente, un estadio también muy mítico en Alemania, que le caben 57,000 espectadores, obviamente que se reduce a 51,500 para competiciones UEFA, sede del mítico Hamburger SV, el último equipo que nunca había descendido en toda la historia del fútbol alemán. Fue un estadio inaugurado en 1953 y va a ser sede de 4 partidos de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Como vamos a ver en esta lista, muchos ya han sido sedes anteriormente. Este también fue sede de los 2 últimos mundiales, de la Euro del 88. Además fue sede de la final de la Europa League en 2010 y fue sede del campeonato alemán de atletismo en 4 ocasiones. Es un estadio que fue construido con las ruinas de edificios derrumbados o destruidos por bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, y el estadio no fue construido en principio por el Hamburgo o para el Hamburgo, sino que el equipo se mudó al estadio en 1963 con la fundación de la Bundesliga. Tuvo una pista de atletismo y curiosamente fue uno de los primeros estadios en el país que comenzó la moda de venderle su nombre a compañías privadas, o se puede decir buscar patrocinios. En este caso fue la empresa estadounidense AOL, que le pagó al club alemán una suma de 15.3 millones de euros por aparecer en el nombre del estadio en el año 2001. Hamburgo, como sabemos, también es una de las ciudades más importantes de Alemania y es una importante ciudad portuaria. Es la segunda ciudad más grande de Alemania y tiene el segundo puerto más transitado de toda Europa, solo por detrás de Rotterdam, en Países Bajos. Es la ciudad, curiosamente, con más puentes de Europa porque está en la ribera del río Elba y de hecho se le conoce como una de las Venecias del norte precisamente por esta característica. Entre sus atractivos de la ciudad puede estar visitar el barrio de Speicherstadt o el barrio de San Pauli, que además del mítico equipo alemán que acaba de subir a la primera división, pues es como el barrio de entretenimiento, si se puede decir, donde hay antros, bares, restaurantes, además de visitar la Filarmónica del Elba, que es un edificio bastante bonito y con unas vistas 360 de toda la ciudad. Y bueno, ya recorrimos mucha la geografía alemana, nos fuimos desde el sur hacia el norte para Hamburgo y ahora nos vamos a ir hacia el este y nos vamos a la ciudad de Leipzig, al Leipzig Stadium, que se llama Red Bull Arena por motivos de patrocinios, o que también se le conoce como el Central Stadion. Es un estadio para 47,069 espectadores que se reduce a 45,228 en competiciones internacionales y que, como sabemos, es sede del equipo no tan querido en Alemania y no tan querido por mí tampoco, el RB Leipzig. Fue inaugurado en 1956 y fue reconstruido en 2004 para el Mundial de 2006.
Va a ser sede en esta Eurocopa de 3 partidos de la fase de grupos y 1 de octavos de final, y como eventos que ha recibido el estadio fue sede de la Copa Confederaciones en 2005 y obviamente fue sede del Mundial 2006. Este estadio fue construido en el mismo lugar que el antiguo Central Stadium, un estadio que tenía capacidad para 100.000 personas, construido con materiales provenientes de las ruinas de barrios bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial. Este también es un factor bastante común en muchos de los estadios alemanes. En su momento era el estadio más grande de la Alemania Oriental y fue demolida por el municipio en 1998 debido a su estado anticuado y que tenía un costo de mantenimiento bastante alto. Se priorizó un estadio más pequeño, más moderno, y de hecho fue el único estadio de la Alemania Oriental que fue sede del Mundial 2006. Leipzig como ciudad ha sido históricamente un centro de intercambio económico, cultural, académico y musical incluso. La Universidad de Leipzig es una de las más antiguas del mundo que sigue en operaciones, y en el ámbito musical la ciudad fue la cuna de William Wagner, un músico clásico. Fue el lugar de trabajo de Johann Sebastian Bach, que a lo mejor dentro de ese mundo de música clásica puede ser un nombre más conocido. Y de hecho es sede de la Gewandhaus Orchestra, que es la orquesta más grande del mundo y que tiene su base ahí en la ciudad de Leipzig. Así que bueno, ya recorrimos sur, norte, este, y ahora nos vamos al oeste, porque como sabemos el fútbol alemán se concentra mucho en la zona del Rin, en la zona del Ruhr, así que vamos a hacer un recorrido por todos los estadios de esa zona antes de irnos al estadio que será sede de la gran final, y comenzamos con Dortmund, el BVB Stadion Dortmund, que será nombrado así en la Eurocopa, pero que todo el mundo lo conocemos como el Westfalenstadion o el Signal Iduna Park por motivos de patrocinio. Es el estadio más grande de Alemania en este momento y que tiene capacidad para 81.365 personas. Obviamente tiene muchos espacios de pie, y en competiciones UEFA se reduce muchísimo la capacidad a 66.099. Es sede del famoso Borussia Dortmund BVB y fue inaugurado en 1974 precisamente para el Mundial de ese año. Va a ser sede de 4 partidos de la fase de grupos, 1 de octavos de final y 1 de semifinales, y además del Mundial de 74 fue sede también del Mundial de 2006 y de la final de la Copa UEFA 2001. Fue un estadio, como ya lo decía, construido para el Mundial de 74 con una capacidad en su momento de 54.000 espectadores. Fue construido con fondos del municipio, y más tarde el Dortmund se apropió de ese estadio mientras estaba todavía en segunda división. Un dato muy curioso es que la selección alemana se mantuvo invicta por 32 años en ese estadio entre 1974 y el Mundial de 2006, cuando pierden en semifinales de esa Copa Mundial ante el eventual campeón, la selección italiana. Dortmund, hablando un poquito más de la ciudad, es la más grande de toda la cuenca del Ruhr, conocida la ciudad principalmente por la minería y el acero, y actualmente dejan a un lado toda esa industria y se ha convertido en un importante centro universitario y de la industria de los seguros. Viajamos un poquito ahí al ladito de Dortmund a Gelsenkirchen y nos vamos a conocer la Arena auf Schalke, conocida como la Veltins Arena por motivos de patrocinio. Un estadio para 62.271 espectadores de capacidad, que se reduce a 54.740 en competiciones UEFA, y obviamente es sede del equipo del Schalke 04. Fue inaugurado en 2001, uno de los estadios más nuevos de la lista, y será sede de 3 partidos de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Es un estadio bastante reciente, pero aún así ha sido sede de eventos bastante importantes. La final de la Champions 2003-2004, fue sede del Mundial de Alemania 2006, fue sede de la fase final de la Europa League 19-20, esa que se juega a un solo partido y en sede única por el tema del COVID-19. Algunos de los estadios que están en esta lista fueron parte de ese momento histórico dentro del fútbol mundial. El estadio fue construido, es bastante reciente, y fue construido a un lado del antiguo estadio del Schalke, el Parkstadion, y es uno de los más modernos de Alemania y el 5º más grande. Cuenta con un techo retráctil y un campo movible, lo que lo permite la realización de otros eventos sin dañar el campo del juego. A la Gelsenkirchen era conocida en su tiempo como la ciudad de los 1000 fuegos,
por la gran cantidad de columnas de humo que se veían de ella gracias a la industria minera, que era una zona que vivía de la minería de carbón. Actualmente pues están tratando de dejar ese legado atrás y cuentan con la mayor central eléctrica solar de Alemania. Y nos vamos del Ruhr al Rin. Nos vamos a la ciudad de Colonia y en específico al Cologne Stadium, o como lo conocemos por motivos de patrocinio, el Rhein-Energie-Stadion, un estadio de 50.000 espectadores de capacidad que se reduce a 46.000 en competiciones UEFA y que es sede de las cabras del FC Köln. Fue inaugurado en 1923 y ha sido reconstruido en 2 ocasiones. Primero en 1975 y luego fue renovado en 2004. Va a ser sede de 4 partidos de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Y pues como vemos es un estadio que ha sido muy antiguo, que ha sido muy legendario y que ha sido por tanto sede de múltiples eventos. Del Mundial de Alemania de 2006, de la Euro del 88, la Copa Confederaciones de 2005. Es la sede de la final de la Pokal femenina desde 2010. Además de que fue sede de la final de la Europa League 2019-2020, que ya les mencionaba, que es la de la pandemia. El primer Mückensdorfer Stadion fue construido sobre el corredor verde que quedó tras la demolición del muro de la ciudad, que fue parte de los acuerdos del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Y fue uno de los estadios más prominentes de su época, ya que tenía una capacidad para 80.000 espectadores. Iba a ser sede del Mundial de 1974, pero los altos costos de construcción para su renovación y adecuarlo para el Mundial hicieron que las obras fueran más tardadas y pues no se pudiera realizar el Mundial ahí. En la última renovación que le hicieron al estadio de cara al Mundial de 2006, ya por fin le quitan la pista de atletismo y lo cierran un poquito más para dejarlo un estadio solo para fútbol. Una de las características más icónicas de este estadio son sus columnas laterales, que están recubiertas de luces LED y que se iluminan con los colores de Colonia cada vez que anota gol. Colonia, ya hablando de la ciudad, su catedral es uno de los edificios más icónicos de Europa y es la tercera iglesia más grande del mundo y la catedral más alta de toda la tierra. Además, en esta catedral podremos encontrar una reliquia católica con los huesos de los 3 reyes magos. Otras curiosidades es que ahí se inventó la Eau de Cologne, la colonia que te pones la fragancia. Es producida desde 1709 y tiene su origen precisamente en esta ciudad alemana. Además de que cuando hablamos de Colonia hablamos de su catedral, pero también de su carnaval, que es uno de los más famosos de Alemania y de Europa y que representa ingresos para la ciudad en más de 460 millones de euros. Muy mítico ahí con sus disfraces y que muchas veces ahí vemos a muchos jugadores de la plantilla disfrutando mucho de esta festividad. Y cerramos nuestro viaje por toda la zona del Rin y el Ruhr con Düsseldorf y nos vamos a la Düsseldorf Arena, conocida también por motivos de patrocinio como Merkur Spiel Arena. Es un estadio para 54.600 espectadores que obviamente se reduce la capacidad para 51.500 en competiciones internacionales. Es sede de el Fortuna Düsseldorf y fue inaugurado en 2005. En esta edición va a ser sede de la Eurocopa, va a ser sede de 3 partidos de la fase de grupos, 1 de octavos de final y 1 de cuartos. Es un estadio bastante grande y a pesar de que es bastante grande, no ha sido sede de tantos eventos. Fue sede también de esa fase final de la Europa League 19-20 de la pandemia. Fue sede de Eurovisión 2011, ese famoso concurso musical donde se juntan todos los países de Europa y cada uno manda una canción. Es un estadio construido para reemplazar al antiguo Rheinstadion. Cuenta con un techo retráctil también y tiene calefacción en todo el estadio. Iba a ser sede del Mundial 2006, pero al final no terminó cumpliendo los requerimientos finales. Hablando de la ciudad, su mayor atractivo es su barrio antiguo, que se le conoce como el bar más grande del mundo, porque se concentran en un espacio de medio kilómetro cuadrado, más de 300 bares y restaurantes. Es una cantina abierta, el barrio antiguo de Düsseldorf. Y además, otro de esos atractivos es la Königshalle, un bulevar de tiendas de lujo, además del carnaval de Düsseldorf, que pues bueno, en toda esta zona siempre es zona de carnavales.
Muy bien, repasamos 9 sedes. Empezamos por el principio, por la del partido inaugural en Múnich, y llegamos a la sede del estadio de la final, que es el Olympiastadion Berlín, el tercer estadio más grande de Alemania, solo por detrás del Allianz Arena y el Westfalenstadion. Es un estadio para 74.245 espectadores de capacidad, todos asientos, no cambia su capacidad en Bundesliga y en competiciones internacionales. Es sede del Hertha Berlín, fue sede de los partidos de la Unión Berlín en Champions League, y además algunos equipos de Berlín como el Tennis Borussia, el Blau-Weiß 90 o el Tasmania 1900 han jugado sus partidos de Bundesliga cuando estuvieron en primera en este estadio. Fue inaugurado en 1934, reconfigurado en 1974 y fue renovado en 2004. Obviamente para las copas mundiales. Será sede en esta edición de 3 partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final, uno de cuartos y la gran final. Y obviamente es un estadio muy mítico en Alemania. Es sede de la final de la Pokal desde 1985 de forma ininterrumpida. Fue sede de la final de la Champions 2014-2015. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Fue sede de los 2 mundiales y en 2006 fue sede de la final. Y además fue sede del Mundial Femenino 2011, un estadio que obviamente no estaba planeado para fútbol específicamente, fue edificado para los Juegos Olímpicos, quedó del lado occidental de la capital tras la Segunda Guerra Mundial y fue apropiado por el Hertha Berlín desde 1963. Pues obviamente hablando de Berlín, ¿qué decir, no? La capital de Alemania, una de las ciudades, la ciudad más habitada de Alemania, una de las ciudades más importantes de Europa, sede de edificios muy icónicos, la Puerta de Brandenburgo, el Parlamento alemán, edificios muy bonitos y obviamente el famoso muro de Berlín que dividió la ciudad en dos en la época de la Guerra Fría y que algunos fragmentos del muro siguen intactos. Tras la reunificación se convirtió en la capital de todo el país y pues bueno, es una ciudad bastante cosmopolita donde se puede hacer pues de todo. Tienes todo ahí, política, fútbol, parques bonitos, y de hecho fue nombrada por la UNESCO como la ciudad del diseño por todas estas cosas innovadoras y diferentes que se hacen en Berlín, que pues bueno, es una de las ciudades más importantes de Alemania. Así que bueno, cerramos con broche de oro y así cerramos nuestro repaso por los 10 estadios que serán sedes de la Eurocopa 2024. Díganme ustedes en los comentarios cuál es su sede favorita, cuál es su ciudad favorita, si ya han visitado algunos de estos estadios. No se olviden de darle like al video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos a estar haciendo de la Eurocopa, y pues también vamos a hablar un poquito de ahí de fútbol de clubes, especialmente del mercado de fichajes, que es lo que da de hablar en este verano. Así que sin nada más que decirles, nos veremos en el siguiente video. Auf Wiedersehen.